Bienvenidos a este nuevo episodio de Sincroniza tus derechos. En el episodio anterior hablamos de cómo afecta la pandemia del COVID-19 a las mujeres jóvenes, mujeres trans y a la diversidad sexual, específicamente en materia de acceso a métodos anticonceptivos y de protección a infecciones de transmisión sexual. Es importante reconocer y evidenciar cómo las políticas e incentivos sociales están enfocadas únicamente a solventar los problemas de un sector de la población. No existe una transformación y con esta crisis económica y de salud afecta a los sectores altamente vulnerables, como las mujeres trans y mujeres jóvenes. A continuación, en este nuevo episodio, tenemos una nueva conversación sobre educación y cómo esta puede ser una herramienta para gestar cambios en la sociedad guatemalteca. En Incide Joven no respetamos estándares ni protocolos sobre cómo deben ser nuestras discusiones. Estamos libres de ataduras. Nuestras historias, vivencias y discusiones deben ser contadas con toda libertad y sin restricciones. En Guatemala necesitamos hablar y aprender. ¿Estás lista para sincronizar tus derechos? Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción, dijo Paulo Freire en su intento por construir un mundo más justo por medio de la educación, y es precisamente lo que nos hace coincidir hoy en este espacio. Bienvenidas y bienvenidos a este podcast, en donde hablaremos sobre la educación como una herramienta transformadora y emancipadora. Mi nombre es Calu Mendoza, soy parte del equipo de Incide Joven. Espero este sea un momento enriquecedor para todos y todos nuestros oyentes. Hoy tenemos más preguntas que respuestas y me acompañan dos educadoras que tienen mucho que decir. Gracias por estar aquí y las invito a presentarse. Qué alegre estar con todas y con todos ustedes. Gracias por la invitación. Soy Mariela Celada, soy educadora por vocación y por profesión y pues me alegra mucho compartir con ustedes este espacio. Mucho gusto, Celeste Barrios, educadora de Ciencias Sociales. De verdad que es muy alegre para mí poder estar compartiendo este espacio. Creo que si debo mencionar algo importante, digamos, o que me identifica, definitivamente es mi formación que inició en un instituto y pues creo yo que eso es algo muy importante dentro de mi posicionamiento político y como educadora. Muchas gracias por la invitación. Empecemos. ¿Para qué educar? ¿Educar o domesticar? Son dos preguntas cortas que marcan el rumbo de esta conversación. Es vital la educación, sin ella se carece de identidad y se desconocen los derechos. Esto nos lleva a la pregunta generadora. ¿La educación es una herramienta transformadora y emancipadora? Yo creo que así debería ser. Es una pregunta complicada porque creo que hay una diferencia entre lo que debería ser y lo que en realidad es. Y bueno, si bien la educación debería ser un proceso de verdad transformador, que pues permita el desarrollo integral de los y las estudiantes, creo que en la praxis, en lo real, pues hace falta mucho trabajo por hacer y bueno, creo que la meta es alcanzar un proceso que de verdad enseñe a cuestionar, a pensar, a reflexionar y sobre todo también acompañar este tipo de críticas y cuestionamientos con acciones y propuestas, que es bastante importante. Evidentemente hace falta mucho por trabajar. Es importante que los educadores y educadoras nos cuestionemos el rol que tenemos dentro de un salón de clase, las relaciones de poder que reproducimos, cuál es el papel de los y las estudiantes dentro de este proceso que debería ser el centro, lo más importante, pero que muchas veces no lo es. Y bueno, creo que se han dado pasos importantes, pero hace falta mucho por trabajar. Bueno, parte importante de qué tan transformador puede ser un proceso educativo, parte de que nos preguntemos transformar qué, ¿verdad? O a quién, transformar a las personas, transformar los procesos, transformar las sociedades, y eso parte muchas veces también de cómo los docentes formamos a nuestros estudiantes, qué tipo de relaciones establecemos dentro y fuera del aula, pero también cómo nos formamos nosotros como docentes, ¿verdad? Si nosotros efectivamente tenemos un proceso de aprendizaje continuo, si somos personas que cuestionamos lo mismo que aprendemos, o si desde nosotros comienza la reproducción de ciertos patrones o de ciertas conductas o propuestas que nosotros vemos. Nosotros mismos tenemos que ser los primeros en efectivamente tener una propuesta que sea transformadora de nuestra propia práctica. Es importante que la educación sea un proceso que tome en cuenta todas las necesidades, desde la niñez hasta la juventud. Es imposible que los niveles de educación no estén relacionados entre sí. Esto nos lleva a la segunda pregunta. ¿Cuál es la importancia en que todos los niveles educativos estén relacionados?
Efectivamente, pues tenemos que pensar en un proceso de aprendizaje a lo largo de toda la vida, no institucionalizar o escolarizar el proceso educativo. Es cierto, la escuela es un espacio importante de educarnos todos, pero también podemos aprender fuera de la escuela. Y tenemos que pensar que efectivamente cada nivel aporta en el proceso de construcción de la persona y que son como bases que vamos construyendo y que vamos construyendo cada nivel sobre las bases del anterior. De ahí la importancia de que sean procesos sólidos, procesos que formen a la persona desde lo profundo para que podamos construir efectivamente personas libres, independientes a lo largo de todo su proceso formativo, ¿verdad? Y no pensar que automáticamente nos convertimos en ciudadanos cuando cumplimos la mayoría de edad y que entonces ahí vamos a empezar un proceso de ejercicio de derechos o de un proceso de construcción personal, sino que esto se viene desarrollando a lo largo de todo el proceso educativo de la persona. Bueno, yo totalmente de acuerdo con lo que mencionaba Mariela. Evidentemente, el aprendizaje es un proceso y este proceso, como bien decía la compañera, pues está fundamentado en niveles. Y creo yo que cuando alguno de esos niveles está fallando, los resultados no van a ser los que se esperan y que en realidad deberíamos de apostarle a una educación de calidad y por eso es tan importante, digamos, que se revisen, digamos, la forma como se están llevando a cabo esos procesos, porque es importante que cada una de esas etapas que forman parte del aprendizaje de los alumnos, pues sea lo mejor que sea posible, lo más integral, lo más, digamos, completo que se pueda. Guatemala es un país de contrastes, en donde las desigualdades son más que evidentes. Estas desigualdades están enraizadas en hechos históricos que han contribuido al empobrecimiento y a la violencia. La niñez y la juventud se encuentran en un vaivén de múltiples vulnerabilidades. Esto nos lleva a las siguientes preguntas. ¿Qué secuelas históricas existen en la forma en la que se imparte la educación en Guatemala? ¿Y cuáles siguen presentes? ¿Por qué el porcentaje de estudiantes a nivel profesional es tan bajo? Para entender los procesos educativos en el país, creo que es importante ver y comprender y analizar la historia. Efectivamente, no podemos pensar que la educación se desarrolla como en un vacío, sino que responde muchas veces, si no todas, a la forma como la historia de los países se ha construido. Y en este sentido, muchas de las cuestiones o de las secuelas históricas en el caso de la educación en Guatemala vienen en su mayoría de una cultura de silencio. Estamos acostumbrados a que en el aula no se habla, que se obedece y que no se cuestiona, no se pregunta. Entonces, parte de esto está muy, muy relacionado con la historia que tenemos en nuestros países, cómo la hemos vivido, cómo hemos vivido los procesos históricos y efectivamente esto tiende a repetirse dentro de los procesos del aula. Recordemos que cuando hablamos de procesos educativos, hablamos también de procesos de socialización y efectivamente también, no solo en la escuela, sino en la casa, se enseña a obedecer, a callar, ¿verdad? Y entonces esto tiende a repetirse. La relación con las figuras de autoridad es también una relación que dista mucho de ser equitativa, con respeto, pero equitativa efectivamente, y entonces esto tiende a incidir en cómo el modelo educativo de un país es construido. En este sentido, también tenemos que pensar en qué tanto se invierte en los procesos de educación en cuanto a qué tipo de educación y qué tipo de calidad educativa podemos hablar, qué recursos están destinándose para educación y cómo estos recursos son eficientemente aprovechados. En este caso, también podemos hablar de la importancia de cada uno de los niveles que se van construyendo cada uno sobre las bases del anterior. Y hoy, si nos preguntamos por qué tan pocas personas acceden a la universidad, no tenemos que, ese es el efecto, pero tenemos que ir más atrás. Y a veces la respuesta no está solo en la secundaria, sino que está en cómo está la educación primaria, en cómo está la formación de los docentes, en cómo está la formación inicial. Entonces, tenemos que pensar en un proceso educativo desde un proceso de igualdad de oportunidades para todos, en donde la educación se constituye en un bien público que todas las personas en un país defendemos, y defender ese bien público significa ser conscientes del presupuesto que se dedica a educación, cómo se forman los docentes,
qué posturas, qué posicionamientos hay en torno a la educación de un país y cómo esto realmente abona a que la educación sea un tema que siempre está presente en la mesa de discusión y en el tipo de decisiones que se toman en torno a ella. Creo que cuando hacemos una revisión de la historia de nuestro país vamos a encontrar muchos ejemplos de violencia, de represión, y eso todavía tiene sus secuelas hasta, en el presente. Yo pienso, por ejemplo, en la organización estudiantil, que ha sido tan importante a lo largo de la historia de Guatemala, y especialmente en los procesos, digamos, de historia reciente, y que pues lamentablemente se han visto afectados debido a pues una serie de políticas represivas dentro de la educación y que de alguna manera han dificultado la organización estudiantil que ha sido tan importante en diferentes momentos de la historia. Y bueno, viene también a mi mente, por ejemplo, el Acuerdo Ministerial 1505, que es una forma de violentar los derechos de los estudiantes, de violentar los derechos a la organización estudiantil, que es algo fundamental, porque a partir digamos que del involucramiento que los y las estudiantes tengan dentro de su centro educativo, seguramente también va a tener un efecto, digamos, en su formación como ciudadanos y ciudadanas. Entonces, a la hora de que esto se ve violentado, pues también tiene sus efectos, digamos, en cuanto a la poca participación que existe y pues esto hay que transformarlo. Lamentablemente creo que ha habido un fuerte trabajo, digamos, de parte de estos sectores poderosos que no les conviene que la gente hable, que participe, que cuestione, y pues hay que transformarlo y esperemos que esto también, pues los estudiantes puedan ir trabajando, y creo que también ahí tenemos como un papel importante en los educadores y las educadoras, es decir, también propiciar esos espacios de discusión en el aula que pues también se vean reflejados ya después de algún tiempo, digamos, en cuanto a la participación política. Los aportes que nos han dado hasta ahora son sumamente necesarios, los cuales nos llevan a la cuarta pregunta. ¿Cuáles son las consecuencias de un sistema educativo debilitado? No podemos pensar que el sistema educativo es independiente de la sociedad en la que se encuentra. Entonces, efectivamente, tenemos que pensar que uno es el reflejo del otro, digamos, como que fueran espejos, ¿no? Y si queremos construir una sociedad distinta, tenemos que empezar por construir sistemas educativos sólidos y diferentes también que permitan construir otro tipo de ciudadanos. En este sentido, es bien importante entender que todos los niveles del sistema educativo nacional necesitan ser fortalecidos, pero también que necesitamos construir bases sólidas sobre las cuales podamos construir un sistema educativo que permita el diálogo, que proponga la participación de los estudiantes y de las personas dentro del sistema educativo y que permita la construcción de ciudadanía a lo largo de todo el sistema educativo, que proponga espacios de participación y de decisión de los estudiantes en cada uno de los niveles para que efectivamente podamos ir formando el tipo de ciudadano que queremos, ¿verdad? Para que logremos tener personas que participan, que proponen a nivel de política, que se interesan por la participación política, porque están involucradas en ella y están acostumbradas a tomar decisiones en aspectos que les atañen. Muchas gracias, Mariela. ¿Celeste? Bueno, yo pienso que las consecuencias de un sistema educativo debilitado son muchas. Y creo que más allá de hablar de estas consecuencias, hay que hablar también de alternativas, ¿no? De qué trabajo podemos realizar para tratar de fortalecerlo. Obviamente esto no es un trabajo sencillo porque el sistema educativo es algo enorme y bueno, enfrenta diversas dificultades, diversos problemas, y yo pienso que un primer paso para que este sistema sea distinto y sea mejorado es también, digamos, no solo apostarle a cambios metodológicos o, digamos, a la inversión en cuanto a procesos materiales, sino también comenzar ya a cuestionarnos cosas, digamos, a nivel paradigmático, ¿no? ¿Quiénes educan a quiénes? ¿Cuál es la importancia, digamos, de la educación? Que se dé un reconocimiento real, digamos, a un proceso que es tan importante y tan valioso, que se dé también una mejora, digamos, en cuanto a las condiciones salariales de los educadores, a su formación, que es tan necesaria, porque al final nosotros, las personas que estamos ahí en un salón de clases o que estamos compartiendo a diario con un grupo de estudiantes, pues tenemos una responsabilidad muy importante, y creo que para poder de alguna manera fortalecer este sistema educativo hay muchas cosas que hacer, y pues tenemos que
esperar, digamos, a que esta situación se vaya mejorando y que las condiciones vayan siendo mejores poco a poco. Tomando en cuenta la importancia de la educación para el desarrollo integral de las juventudes, me pregunto, ¿por qué el papel del educador es fundamental para el fortalecimiento del sistema educativo? ¿Y qué elementos son fundamentales para una educación de calidad? Yo creo que el papel del educador es importantísimo y bueno, a veces se le resta como la importancia, digamos, que en realidad tiene, pero yo creo que algo que es esperanzador y algo que hay que decirlo es que hay muchos maestros y maestras en nuestro país que están haciendo un trabajo admirable, un trabajo maravilloso a pesar de las condiciones que a veces son tan duras. No todos tenemos como condiciones favorables para desarrollarnos, digamos, como educadores y educadoras. Sin embargo, hay muchos maestros acá en la ciudad capital, pero también en los rincones más lejanos, digamos, de nuestro país, que están haciendo un trabajo enorme, un trabajo muy valioso y le están apostando a la educación de calidad desde lo que tienen, que puede ser muy poquito, que puede ser, digamos, puede ser que haga falta muchas cosas, pero hay personas que están trabajando y le están apostando a una educación distinta, a una educación como una herramienta de transformación, una herramienta de cambio social, y eso es algo maravilloso. Entonces creo que también por eso es que se ha visto tan afectada la formación inicial docente, ¿verdad? Y por eso es que se han modificado tantas cosas, como la cuestión de la reforma a la carrera de magisterio, digamos, que le resta el carácter humanista característico de la carrera de magisterio, y pues bueno, hay una tecnificación que si bien puede ser importante, en realidad también responde a ciertos intereses y es bastante cuestionable. Entonces creo que hay que valorar el trabajo que muchos educadores y educadoras están haciendo. Obviamente no es sencillo, pero creo que en medida que esa formación que es tan importante también sea buena, vamos a tener maestros mucho más preparados, maestros que sean felices con lo que hacen, porque eso es algo importante, y también como consecuencia vamos a tener un país mejor, porque pues hay una importante relación, digamos, digamos, entre la educación y pues, digamos, la realidad nacional. Bueno, yo quisiera que para responder esta pregunta nos preguntáramos primero qué tipo de maestro es el que queremos y más bien qué tipo de maestro también es el que necesitamos, porque efectivamente, como si bien lo mencionó Celeste, hay maestros que desarrollan una labor muy importante, a veces casi sin recursos, más que los que ellos mismos ponen. Efectivamente, también no podemos esperar que los maestros hagan más allá o dejarles toda la responsabilidad a ellos cuando estamos hablando de una responsabilidad social y de la responsabilidad de un sistema educativo. Entonces, efectivamente, no deberíamos de estarnos cuestionando, por ejemplo, si un maestro necesita más o menos formación y la calidad de esa formación, porque efectivamente de la calidad de la formación de los maestros muchas veces va a depender la posibilidad de que ellos desarrollen procesos más dialógicos, más participativos dentro del salón de clase, ¿verdad? Efectivamente, creo que una cuestión importante acá es que no olvidemos que la docencia es una profesión que tiende a aprenderse por socialización, es decir, que uno tiende a enseñar como a uno le enseñaron. Entonces, para tener un maestro diferente en las aulas tenemos que formarlos diferente a como nos formaron a muchos de nosotros hoy, pero eso pasa primero por cuestionar nuestro propio proceso de formación, y eso no es sencillo porque efectivamente a muchos de nosotros nos va bien en la vida hoy y eso es gracias a la educación que tuvimos, pero también requiere un proceso de análisis, sentarse y ver cuáles fueron las luces y las sombras de ese proceso de educación y decir, bueno, esto fue lo bueno, pero también esto es lo que puede mejorar en estos procesos, yo puedo como profesional ser mejor, y entonces ahí, a partir de ahí, mantenerme en una formación continua para mejorar como soy como profesor. En el marco del contexto actual y la coyuntura nacional frente al COVID-19, ¿es viable en nuestras condiciones la educación a distancia? Creo que es bien complicado porque si algo ha hecho más evidente, digamos, esta crisis, claro está que para quienes lo quieran ver, porque hay otras personas que pues no se interesan realmente por esta situación, creo yo que son esas desigualdades que se viven a nivel de educación. Es decir, no todos los estudiantes tienen los mismos recursos, ni tienen el mismo acceso, digamos, a herramientas tecnológicas que permitan recibir una clase más o menos, digamos, normal o, digamos, adecuada. Y entonces a mí me preocupa mucho, por ejemplo, los efectos que esto va a tener, digamos, en los estudiantes y sobre todo aquellos estudiantes que
pues forman parte de ese sector excluido históricamente, ¿no? Aquellos estudiantes que iban a sus escuelitas y que pues contaban con lo mínimo y que ahora digamos que se viene esta situación tan difícil que obviamente nadie ni ninguna institución educativa estaba realmente preparada para encararla. En realidad para la educación pública es un fuerte golpe, es decir, tiene efectos bien duros y yo creo que no estamos preparados. Evidentemente no tenemos ni la formación que es tan importante, digamos, en este tipo de procesos, pero tampoco hay posibilidades ni hay condiciones socioeconómicas que permitan de alguna manera que pues la educación a distancia sea viable y que sobre todo pues sea educación de calidad, que es lo más importante. Se busca que haya aprendizaje significativo, pero las condiciones no son idóneas. Y bueno, que esta situación creo que ha venido a afectar mucho y seguramente seguirá afectando porque no sabemos cuándo vaya a terminar y mientras tanto los más vulnerables, los más afectados son los estudiantes. Y bueno, hay que decir también que es algo importante mencionar, aquellos docentes que están siendo despedidos o que no están recibiendo un salario completo, digamos, que es también importante mencionarlo porque son familias enteras que se quedan sin un ingreso, digamos, importante, aunque sea muy poco, porque ya sabemos que la remuneración del labor docente a veces no es la mejor, pero creo que hay muchas problemáticas, no solo, digamos, en cuanto al aprendizaje y, digamos, los procesos educativos como tal, sino, digamos, en cuestiones económicas que pues están siendo más evidentes. Bueno, pues yo efectivamente coincido en que esta situación ha venido a hacer evidente las brechas de desigualdad que tenemos a nivel del país y de los sistemas educativos, pero también quisiera destacar que en medio de todo eso hay un trabajo fuerte y comprometido de muchos docentes que, a pesar de no tener los recursos, a pesar de que los niños o las niñas no tienen las herramientas, los maestros han hecho todo lo posible para intentar llegar a ellos, para mantenerse cerca, para fortalecer la organización de las escuelas, para mantener en la medida de lo posible funcionando la educación, ¿verdad? Es decir, que el aprendizaje no se detenga. Evidentemente van a haber consecuencias en el sentido de como estas brechas de aprendizaje que vamos a poder identificar y que es importante que lo hagamos, ¿verdad? Porque no podemos pensar que que no pasó nada y que el aprendizaje continuó como continuaba cotidianamente en la escuela, ¿verdad? Pero también, del otro lado, quisiera pensar que ojalá que esta crisis nos presente una oportunidad o nos desafíe como educadores para poder transformar el sistema educativo, porque no sabemos, digamos, cuánto van a durar los efectos de esta crisis. Es decir, esto no se va a resolver con reabrir las escuelas, en qué condiciones, o que ya todos regresamos a la escuela, sino que puede que haya muchos periodos donde tengamos que alternar entre estar en la escuela, regresar otra vez a la casa, y cómo entonces esto proporciona una oportunidad que tal vez muchos de nosotros nunca tuvimos antes de transformar un sistema educativo desde dentro, ¿verdad? Siendo los actores y ya dándonos cuenta de las carencias que el sistema tiene, efectivamente, cómo proponer desde ahí para lograr transformarlo. Siempre se nos hace corto el tiempo cuando se habla de temas sensibles y de tal importancia como lo es la educación. Para ir concluyendo este espacio, nos gustaría saber si tienen alguna recomendación para las y los docentes que nos puedan estar escuchando y si tienen más información sobre metodologías amigables que nos puedan compartir. Bueno, yo primero que quisiera compartir realmente con los docentes esta idea de que efectivamente el salón de clases puede ser tan amigable y tan cercano como ustedes quieran hacerlo. Creo que es una cuestión importante el atreverse y no tener miedo a perder ese control que usualmente queremos tener sobre el salón de clases y efectivamente procurar construir en ellos relaciones que sean armónicas con los estudiantes. Es importante pensar cómo miramos nosotros a los estudiantes y cómo los estudiantes nos ven a nosotros, para que efectivamente construyamos relaciones más equitativas con nuestros estudiantes. Creo que en el caso de las metodologías, efectivamente, no se trata de que son recetas para seguir, sino que efectivamente las metodologías tienen que ver con el contexto, tienen que ver con la situación en la que nos encontramos, y cualquier metodología va a ser buena o mala
tanto como el profesor, y el profesor muchas veces le pone el corazón a la metodología. Entonces no se trata de que lo que el profesor haga muchas veces pueda ser bueno en sí mismo, sino es también que tanto el profesor se preocupa genuinamente por los estudiantes y por las personas que están con él dentro del salón de clases. Bueno, quiero finalizar agradeciendo el espacio y la invitación de Incide Joven. Creo que ha sido un tiempo muy especial y de mucho aprendizaje. Seguramente hay muchas cosas más que hablar y esperemos que podamos coincidir en algún otro momento. Creo que es bien importante también terminar reconociendo el trabajo tan importante que hacen los educadores y las educadoras. Entonces, les mando un abrazo muy fuerte a esos maestros y maestras que sé que son muy comprometidos y que ven en la educación la oportunidad perfecta para transformar. Creo yo que es importante que sepamos que nosotros tenemos la posibilidad de hacer muchas cosas a través de la educación y que en medida que nos comprometamos y que asumamos esa responsabilidad de transformación y de utilizar la educación como una herramienta de emancipación, creo yo que vamos a poder lograr mucho. Creo que mi recomendación más importante es disfrutar la docencia, es amar este proceso y pues realmente comprometernos. Creo que en medida que nosotros eduquemos desde el amor, desde la empatía, desde la tolerancia, se pueden lograr cosas muy importantes. Y bueno, entonces solamente agradecer también a Mariela ahí por sus aportes. Ha sido un gusto conocerte y Calu también, muchas gracias por la invitación. Gracias. Agradecemos el espacio que hemos compartido, nos llevamos lo aprendido y la sinergia de nuestros sentires. A las personas que nos están viendo y escuchando, si tienen alguna inquietud, pueden realizarla en los comentarios del video, ya que estaremos dando respuesta o seguimiento a los temas. Síganos en nuestras redes como @IncideJoven. Muchas gracias. Espera nuestro próximo episodio. Hablaremos de nuevas masculinidades. Estaremos publicando nuevos podcasts cada mes. Puedes seguirnos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y puedes ver el video completo y conocer a las participantes en nuestra web sincronizatuzderechos.com o en nuestro canal de YouTube. Y de paso te suscribes. Gracias por escucharnos y vernos. Hasta el próximo episodio.